Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a continuar con nuestras catequesis. Ahora será por este medio, durante esta semana, por este medio auditivo. Esperemos que podamos todos poner de nuestra mayor atención y también así disponer nuestros sentidos para la escucha de esta catequesis, que sea sobre todo de gran ayuda para sus comunidades y para ustedes mismos. Iniciemos con nuestro tema número 23 de la catequesis Están en el Mundo. Ya estamos en el bloque sexto, ya estamos para terminar esta catequesis si Dios quiere, y es importante que pues también algo haya quedado de bueno y de fructuoso en nuestra catequesis. Comencemos pues nuestro tema poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros y que sea tu luz la que nos guíe y nos ilumine, que podamos nosotros, por medio de esta catequesis, entrar en un ambiente de oración y sobre todo que podamos ponerlo en práctica, que podamos, por intercesión de María Santísima, ser verdaderos discípulos de Jesús, que al igual que ella estemos expectantes a la escucha de la palabra de Dios y sobre todo que seamos alegres a la hora de ponerla en práctica y hacer la vida, que a través de estos temas que vamos a ver, nosotros demos testimonio fiel de lo que somos y hagamos vida a la palabra en nuestra vida, que podamos ser verdaderos portadores de la palabra y del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos pues con nuestro tema 23, educación integral. Educación viene del latín educare, educere, sacar de. Educar es sacar de la persona todas sus potencialidades y desarrollarlas. Como persona individual, su herencia genética, el bagaje recibido del entorno, que es educativo ya, y en la dimensión espiritual, los talentos, los dones que el Señor ha dado. Y se dice sacar porque ya se tienen capacidades potenciales virtuales y a partir de ahí se desarrolla el máximo de lo que las personas pueden en todas las órdenes. Es esto muy importante. A veces entendemos educación como la escuela o lo que enseñamos, pero en sí no solamente es lo que nosotros enseñamos como padres, como educadores, como maestros, como catequistas, es también lo que el propio entorno va. La educación es más bien explotar las potencialidades que se tiene en el ser humano. Por eso no puede ser una educación igual para todos o no puede ser tampoco tan individualista, ya que el contexto nos va ayudando y nos va desarrollando. Es también la importancia de que veamos cómo todo va contribuyendo. Quizá en casa la educación pueda ser muy rígida, autoritaria o incluso pueda ser de las mejores y pueda tener líneas de valores y de todo. Pero, ¿qué pasa cuando el joven sale a la calle, conoce otro entorno, conoce otras familias y se va dando cuenta que todas son diferentes? Puede pasar una cosa, o que encuentre el punto medio y se dé cuenta y rescate los valores que la educación le han dado desde su infancia en casa o en su entorno,
o vea aquello que no tiene y le parece atrayente y entonces pueda tomar incluso malas decisiones en cuanto a la educación. También está la situación que se vive en las escuelas o a través de otras personas que van de alguna manera contribuyendo a la educación, llámense los maestros, los catequistas, los amigos, los propios parientes en la familia, ¿no? Que van aportando también a esta educación. Cada uno de los niños, cada uno de los seres humanos tiene distintas habilidades y tiene distintas maneras de desarrollarse. Es decir, si un niño en una escuela quizá no es bueno para las matemáticas, pero es extremadamente bueno para el dibujo, ¿qué harías tú como padre? ¿Meterlo a clases de regularización de matemáticas o meterlo a clases de dibujo? La respuesta más correcta sería pues potencializar su habilidad y entonces llevarlo a clases de dibujo. Sin embargo, como padres queremos siempre generalizar el que si uno de los hijos tiene mayor desarrollada la habilidad en las matemáticas y otro en las artes, pues queremos que esté más en las cuestiones como que pide el mundo en lo global, ¿no? Es decir, las matemáticas, español y todo. Y entonces empezamos a ver los defectos, pero no las potencialidades. Entonces, hay cosas con las que se nacen y se van desarrollando a lo largo de la vida. Y esas son las que tenemos que ir descubriendo y esas son las que son de las que son los padres responsables de potencializar de toda la parte de la educación, desde las habilidades, desde las actividades propias en casa, los valores, tantas cosas que se van enseñando hasta la fe, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aborda este primer párrafo de nuestra catequesis. Continuamos con la catequesis. La educación a veces se asocia a lo académico, a lo escolar y no se reduce a esto, sino a toda la vida en general. Lo que les decía, no podemos reducir la educación solamente a lo escolar, a los conocimientos, sino a todo, desde el que aprende a andar en bicicleta, a jugar algún deporte, al que aprende incluso a cocinar, a tener habilidades en la casa, a hacer tantas cosas y no solamente los conocimientos prácticos. En eso no podemos basar únicamente la educación, sino en el fruto de lo que se hace, es más, desde lo que se enseña en casa y cómo se aterriza también en otros momentos. El documento de Medellín del número 3 al 4 dice: la familia es formadora de personas, educadora en la fe y promotora del desarrollo. 3 dimensiones importantes que los papás deben tener en cuenta en la educación y que no se limite mandarlos a la escuela y ver que estudien lo más posible. Educación es algo mucho más amplio que la escuela. Parece como un poco repetitivo, pero aquí dice otra vez, ¿no? La familia, formadora de personas, educadora en la fe y promotora del desarrollo. Es lo que este documento desde hace muchos años nos propone. No solamente los papás es mandarlos a la escuela, que lleven los materiales necesarios, que hagan sus tareas, sino desde casa se va desarrollando esta educación y solamente en la escuela les dan y les desarrollan habilidades y conocimientos que quizá no podemos dar en casa, ¿no? Entonces, lo que se aprende realmente es por medio de los padres y por medio de la familia, que es la primera educadora, no solamente en cuestiones de la fe, sino en todo en general y sobre todo es promotora del desarrollo en la sociedad. Dios crea el alma humana y cada alma es única. Todas las almas son iguales en cuanto humanas como inteligencia y voluntad libre, pero cada una es diferente. Educar quiere decir sacar todo de estas potencialidades que están ahí. Educación integral no limita a lo académico, sino a los valores religiosos, culturales, éticos, estéticos, más importante que la sola educación académica. El 10% del aprendizaje se requiere en las aulas, el otro 90%, el 10% del aprendizaje se adquiere en las aulas, el otro 90% es producto de la lectura, de la reflexión, de la investigación permanente. Dense cuenta que considerando que el niño, el joven, aproveche al 100% lo que le enseñan en la escuela, lo que aprende en la escuela es únicamente el 10% de lo que va a aprender en toda la vida. El otro 90% requiere de un aprendizaje
autodidacta. Es decir, suponiendo no solamente en la educación de los niños, vamos a poner el ejemplo con ustedes mismos. Toman su tema, toman su catequesis, toman su alimento y se quedan, si estuvieron al 100, se van a quedar con un solo 10%. ¿De qué va a depender el 100% o a completar ese 100%? El 90% va a depender de que ustedes mismos investiguen, de que lean, de que exploten sus habilidades, no que se queden únicamente con lo que otros les dicen. Asimismo con los niños, si solamente dejamos que les den, se eduquen con lo que dice el libro de texto, con lo que le dijo el maestro, con lo que le dijeron en la escuela, entonces no va a potencializar sus habilidades. Tiene y depende de la lectura, de la reflexión y de interactuar más y de explotar su aprendizaje al máximo. En la educación, los padres de familia son los primeros educadores y la escuela es subsidiaria. El derecho a la educación de los hijos es en primer lugar de los padres de familia. El principio de subsidiariedad es que el nivel inferior cumpla lo que puede y el nivel superior no lo invada y respete y apoye al inferior. El Estado, la Iglesia, la sociedad civil en la educación colaboran con los padres, sobre todo en la educación formal. Son cauces académicos con personas especializadas para eso, pero los papás son los que deciden qué educación quieren para sus hijos y en qué línea. Parece algo como a veces difícil de discernir, pero a veces como padres nos conformamos únicamente con que el niño vaya a la escuela y con eso pues ya tiene más que suficiente. Ni siquiera nos preocupamos a veces por lo que los valores, la misión, la visión de la escuela en la que está. Si le van a enseñar realmente lo que, si no lo que yo quiero que aprenda, pero sí algo que le vaya a educar para la vida. Pensando inclusive a veces en que no invertimos ni siquiera en la educación de nuestros hijos. A veces decimos, bueno, pues que estudien en cualquier escuela por cercana, porque no sé, porque ahí estudié yo, porque a veces ni siquiera buscamos el que si ese 10% por lo menos va a ser lo que más potencialicen, que sea en una línea realmente que los ayude para la vida. A veces están enfrentándose los niños, los jóvenes, a maestros que no creen en Dios, a maestros que les vale si educan bien o no, que no tienen vocación, o incluso ni siquiera somos capaces a veces de ver que aunque tengan buenos maestros, no son capaces de aprovechar por el entorno, por el contexto en el que se desenvuelven. La educación es tan importante en la familia, hablando desde la escolaridad, que es tan básico que aunque el Estado, la Iglesia aporten, nosotros estemos ahí casi al 100%. Supongamos ahora hablando de la educación en la fe. A veces lo único que aprenden los niños en la fe es lo que les enseñan las catequistas o los catequistas en la preparación a la primera comunión. Y de ahí, a veces como papás, nosotros no somos capaces de darles ni los conocimientos más básicos de la educación en la fe. Y a lo mejor decimos, ay, bueno, el catequista ni le enseña, pero tampoco eres tú tan responsable de enseñarle o de decir, pues que lo pasen con un catequista que realmente esté preparado. A veces dejamos como la educación de los hijos a la deriva, a la y se va, pues si lo aprovecha, qué bien, cuando es tan importante porque es una de las tareas primordiales que se le encomienda al ser humano, el educar a los hijos en la fe como actividad también primaria y primordial del matrimonio cuando los hijos llegan. Habla también de lo importante de los principios de subsidiariedad, es decir, ¿a qué se refiere esto? Que así es importante que así como papás, a lo mejor nosotros vamos a enseñar lo que sabemos y lo que podemos, y va a haber otras personas que nos ayuden a complementar lo que quizá puedan ser los padres o no depende del contexto, personas profesionistas, especialistas. Sin embargo, debemos de dar por lo menos lo básico para que de ellos de ahí partan. Pongamos una analogía pues así como que a lo mejor, aunque ya les haya quedado claro, si el niño no aprende desde el principio a sumar, a restar,
a dividir, a diferenciar entre los signos de multiplicación, de división, de suma y de resta, y después no aprende básicamente las tablas. Cuando llegue a la preparatoria, cuando llegue a la universidad, por más que se esfuerce, no va a poder entender los principios del álgebra, de la geometría y de tantas cosas que a veces se complican, porque no tuvo ni lo necesario ni lo más básico para entonces llegar a situaciones superiores. Asimismo pasa en la vida. Si desde el principio al niño no se le enseña desde lo más básico, como el de dar las gracias, el pedir por favor las cosas, el saludar, es más, tantas cosas que podemos enseñar. Entonces, por más que sea un profesionista, por más que sea una persona preparada, por más que tengan mucho dinero, no tendrán una educación de calidad. A eso se refería esta parte de la subsidiariedad, ¿no? Tenemos que dar lo que tenemos para que entonces se pueda complementar con lo que los demás le puedan enseñar. Continuamos entonces con nuestra catequesis. El ser humano, en la voluntad de Dios, como estábamos en esta última parte de la catequesis. Dice, antes de ir a la escuela, el niño ya recibió un bagaje de su casa, donde se le enseña a peinarse, a lavarse, a higiene o a prevención de la salud, relaciones humanas, educación en el trato de los buenos modales, en valores morales y éticos, en valores religiosos y culturales. Y de ahí también podemos partir de estos valores, ¿no? Cuando quizá el niño llega al catecismo y la catequista tiene que empezar de cero, desde decirles, enseñarles la señal de la cruz, el Padre Nuestro, la de María, es porque algo está fallando en casa, porque esos principios tan básicos los debió haber enseñado los padres de familia. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nosotros queremos que otros eduquen a nuestros hijos y después nos quejamos del resultado. Es empezar desde lo más básico en casa, desde cuestiones culturales, civiles, morales, éticas, religiosas, para que ellos tengan ese bagaje cultural, religioso, social, político, económico, y cuando salgan a la calle, pues no se dejen solamente llevar por aquello que les puedan enseñar, sino que ellos también ya tengan conocimientos previos. Pues con esto termina esta catequesis, que muy breve el tema, sin embargo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho sobre cómo educamos a nuestros hijos. La mayoría de ustedes en este bloque, en este nivel de comunidad, son padres de familia o están educando a sus hijos, o incluso algunos están educando ya a sus nietos. Que seamos capaces de valorar y ver el cómo lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer a través de algunas preguntas que se les van a ir agregando para su reflexión. Primero, el que seas capaz de identificar con qué valores educas a tus hijos. Si estás al pendiente de lo que les enseñan a tus hijos en la escuela, en el catecismo. Si tú también aportas a esa educación o se lo has dejado a otros. Y bueno, tantas cuestiones y preguntas que pueden salir a través de este tema. Pues bien, hermanos, esperamos que esta catequesis, esta pequeña reflexión pueda servir para ustedes, para su catequesis, para su formación, para sus pequeñas comunidades, pero sobre todo para poder empezar a educar realmente a nuestros hijos y poder ser verdaderos testigos de la palabra, y que demos verdadero ejemplo de cristianos, que desde nuestra casa tenemos ese primer testimonio de fe. Y cómo no empezar si desde ahorita, en la propia manera de cómo estamos viviendo. Quizá muchos se han tenido que hacer responsables de la educación escolar también de casa, ¿no? En casa, porque pues no están yendo los niños a la escuela, entonces nosotros hay que educarlos. Y desde ahí date cuenta qué método utilizas para enseñarles. ¿O acaso les has dejado todo a los maestros? Aquellos que a través también de estos medios están tomando su catecismo, ¿qué tanto estás también tú apoyando y aportando para que esa educación crezca? Pues hermanos míos, espero verlos pronto, espero podamos reunirnos pronto y que esa catequesis sirva también para sus hermanos de pequeña comunidad. Terminamos con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Dios de bondad, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo,
para que a través del don de la sabiduría sepamos ser buenos padres, sepamos ser buenos hijos y sobre todo sepamos ser buenos formadores de hombres de fe. Te pedimos, Madre del Cielo, que nos enseñes tú a educar a nuestros hijos como lo hiciste con Jesús, para que también sean cumplidores de la misión y de la voluntad del Padre con gran alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.